Bien, una vez más juntos en Bolivia Real Estate, esta vez con un panel muy interesante que lo hemos denominado el análisis de la ley, del proyecto de ley de servicios inmobiliarios presentado por Caín Cruz. Y para ello hemos invitado a un destacado panel de expertos en el tema, como ser el doctor Fran Rivero, asesor legal de Caín Cruz, el doctor Arturo Mercado, de Carrasco Asociados, el doctor Eduardo Herrera, de CAINCO, y el doctor Ian Miranda, también de CAINCO, quienes nos acompañan hoy día para realmente tener una visión muy clara de lo que es esta propuesta y por qué es interesante analizar qué se está pretendiendo hacer con esta ley. Vale mencionar que el rubro del real estate está transformándose, ¿no? Y fruto de ellos también es este evento que estamos llevando a cabo, y se está transformando muy rápidamente. Entonces, estos cambios realmente implican que también todos los actores tienen que ver cómo adecuarse a los cambios, ver qué oportunidades surgen y cómo se pueden ir modernizando el rubro dentro de lo que es Bolivia, promoviendo políticas y creando sinergias a mediano y largo plazo. También sabemos que la actividad inmobiliaria en Bolivia aún no cuenta con una norma legal, y justamente esta es una iniciativa que tiene Caín Cruz mediante el proyecto de ley número 115 de 2020-2021 de servicios inmobiliarios. ¿Por qué estamos organizando el panel? Porque queremos realmente entrar en detalle, ver de qué trata esta propuesta, cómo la están estructurando, qué objetivos tienen, y también contamos con la presencia de funcionarios de CAINCO para ver todas las observaciones que ellos ya realizaron hace un par de meses a este proyecto y cómo se puede realmente llegar a consensuar una línea de trabajo para que cumplamos con lo que hablábamos en un momento. Todas las herramientas y buscar realmente cómo el rubro puede ir cambiando, mejorando, modernizándose y adaptándose a lo que es la transformación digital que se está dando en todo el mundo. Entonces, paso la palabra a Franz para que inicie, por favor, con su exposición del proyecto de ley y él nos va a dar unas pautas muy interesantes y nos va realmente a permitir que conozcamos en profundidad el tema. Franz, te cedo la palabra. Muchas gracias. Un cordial saludo a los panelistas que me acompañan hoy, distinguidos colegas, tanto el doctor Carrasco como el doctor Herrera, el doctor Miranda. Un cordial saludo de parte mía y también del directorio de la Cámara de Inmobiliarias de Santa Cruz. A manera de presentación, efectivamente, como decía Juan Pablo, soy asesor legal del directorio, pero además tengo la dicha de ser fundador de la institución de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz hace ya 11 años. Es una institución que ha cumplido 11 años y por lo tanto también como asociado de la institución. Entonces, con esos antecedentes, espero que la presentación que pueda dar a continuación pueda ser de provecho de todos quienes están en este prestigioso evento, al cual aprovechamos también de felicitar en tu persona, creo, Juan Pablo, y a todo el equipo de marketing en real estate acá en Bolivia. Voy a hacer una presentación breve muy breve en realidad, de los alcances del proyecto de ley. Quizás no logremos profundizar en los artículos propiamente dichos, pero haremos lo posible por atender las consultas, comentarios que puedan haber de los colegas, las observaciones, y a poder también atender alguna que pueda haber de los amigos que nos acompañan. Aquí un muy breve currículo mío. Yo preferiría pasar para darle importancia a lo que nos interesa hoy, que es el proyecto de ley de servicios inmobiliarios, que ha sido presentado hace un par de meses a la Asamblea Legislativa Plurinacional, del proyecto elaborado por la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz. A manera de antecedentes, quiero comentarles que el proyecto de ley en realidad no es uno que ha nacido el año pasado ni el 2021. Es un proyecto que en la gestión de mi colega Marco Hurtado, como presidente del directorio el año 2014, se decidió emprenderlo en virtud de los siguientes motivos. Primero, éramos una institución mucho más pequeña que la que actualmente representamos. Caín Cruz actualmente cuenta con cerca de 70 empresas asociadas, desde empresas unipersonales hasta sociedades comerciales como SRLs y sociedades anónimas, tanto pequeñas, micro pequeñas, medianas y grandes empresas, todas involucradas al sector inmobiliario, principalmente a la intermediación inmobiliaria, y algunas, las más grandes, al desarrollo y a la comercialización de bienes inmuebles.
El año 2014 nos dimos cuenta como directorio de que eran vanos los esfuerzos de la Cámara por concretar, por consolidar una mayor membresía. Y vimos por conveniente de que ya el sector inmobiliario pueda tener un mayor conjunto de normas claras, idealmente compilados en una sola norma, que puedan responder a la realidad del mercado. Porque, ¿qué ocurría? Lamentablemente, personas inescrupulosas, amparadas bajo el escudo de corredores inmobiliarios o de agentes inmobiliarios, que es un término a nuestro criterio inadecuadamente utilizado, pero que se ha hecho común en el mercado, captaban bienes inmuebles de personas de muy buena fe que querían darlos en alquiler o en anticrético y como supuestos agentes inmobiliarios se prestaban a falsificar documentos o a hacer operaciones inmobiliarias sin la autorización del propietario y cometían delitos, principalmente estafas, apropiaciones indebidas y similares. Algunos de ellos han merecido la atención de la Administración de Justicia, que estoy seguro coincidimos todos, nuestra Administración de Justicia tiene mucho que mejorar y mucho que cambiar. Y lamentablemente esa situación ha generado una estigmatización en los corredores inmobiliarios. Y me refiero a todos en general, no solamente a los que están asociados a la Cámara, ¿no? Que dicho sea de paso, podrían ser más bien vistos como las empresas referentes del mercado porque son empresas legalmente establecidas y que buscan profesionalizar el sector. Sumado a ello, teníamos de que, como ocurre en muchos otros sectores, y estoy seguro que los colegas de CAINCO me van a dar la razón, de que al igual que muchos otros sectores económicos, el sector principalmente de la intermediación inmobiliaria está principalmente caracterizado por personas que se dedican a la actividad de manera informal. Es decir, que de un día a otro, sin la menor capacitación o formación, que tampoco, dicho sea de paso, exigimos que sea a nivel de licenciatura o a nivel de técnico medio, técnico superior, como algunos han comentado, de un día a otro perdían el trabajo o creían tener las aptitudes para vender inmuebles y con la agenda bajo el brazo o con un periódico clasificado se ponían a vender inmuebles o alquilar inmuebles, ¿no? Sin conocer cuáles son los procedimientos básicos a seguir para ofrecer un bien inmueble en venta, alquiler o en anticrético. Eso también ha ocasionado de que muchos mal llamados corredores inmobiliarios brinden un servicio muy deficiente que ha generado más problemas que beneficios a los propietarios y, por consiguiente, la estigmatización de esos clientes, propietarios de inmuebles, que no quieren saber de inmobiliarias porque han recibido un pésimo servicio. Lamentablemente, eso se sigue dando con algunas empresas. No voy a dar nombres, pero creo que en el mercado es bien conocido quienes se caracterizan por simplemente recibir personas de forma inescrupulosa, sin medir consecuencias, simplemente por generar ingresos en su empresa, simplemente con fines económicos. Y bueno, pero no hay forma de poder darle una estructura o un mínimo de alineamiento para que no sea no sigamos perjudicando al cliente. Desde un principio, el cliente, el propietario de los inmuebles, siempre ha sido el foco central de la Cámara Inmobiliaria y por lo tanto también del proyecto de ley de servicios inmobiliarios. Entonces, con ese contexto, decidimos el 2014, a finales de ese año, encarar a una firma legal que se haga cargo de la redacción del proyecto de ley de servicios inmobiliarios. Así se hizo, se firmó una iguala profesional con una firma que a los 3 meses, en marzo del 2015, nos entregó un primer borrador. Se lo trabajó internamente con cerca de los 40 asociados en ese entonces a la Cámara y en octubre del 2015 se tuvo el borrador o digamos el anteproyecto final. Desde el 2015 al 2020 no tuvimos el éxito esperado en canalizar el proyecto de ley a las instancias pertinentes. Hubieron algunos intentos, pero fueron vanos, no se lograron los resultados deseados. Y con el contexto político que vive el país a partir de noviembre del año pasado, el directorio de la Cámara decidió de una vez emprender, sea el gobierno que esté en función a cargo del gobierno nacional, encarar el tratamiento, consideración del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque esperar a que llegue otro gobierno en los próximos 5 años, sabemos de que es una situación que no la podemos controlar nosotros, ni la pueden controlar otras instituciones similares, y por lo tanto, esperar más tiempo va a ser generar o mantener el perjuicio que de alguna forma sigue recibiendo el mercado inmobiliario. Contar con pocas empresas inmobiliarias legalmente establecidas, con poca idoneidad
y que la mayoría lamentablemente siguen haciendo lo que crean conveniente, perjudicando principalmente al cliente, al propietario de bienes inmuebles o a aquella persona que necesita alquilar, comprar o tomar en anticrético un bien inmueble. Voy a pasar brevemente a contar cuáles son algunos de los objetivos generales de la ley. Ya comenté uno de ellos, proteger al cliente o usuario de servicios inmobiliarios de estas personas inescrupulosas, porque al momento de solicitar una licencia para quienes quieran ser corredores inmobiliarios en todo el territorio nacional, naturalmente tendrán que cumplir ciertos requisitos que ya hace más difícil de que personas inescrupulosas puedan ampararse bajo el escudo de corredor inmobiliario y puedan estarse prestando a cometer delitos como falsificación de documentos, estafas y otros similares con bienes inmuebles de personas que actúan de buena fe. Otro de los objetivos es compilar leyes o normas, mejor dicho, que actualmente están dispersas y que tienen afinidad con la actividad de corretaje inmobiliario. Ellas son las del Código de Comercio, previstas entre los artículos 93 y siguientes, las relacionadas al Código Tributario, que establecen cuáles son los sujetos activos de tributos ante el Estado, y por lo tanto el proyecto de ley presentado rescata naturalmente esas normas que son de jerarquía superior. Una resolución administrativa de la Autoridad de Empresas que obliga a todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad de corretaje inmobiliario a contar con matrícula de comercio, y todas esas normas más las que proponemos como institución en el proyecto de ley que puedan darle a esa persona o empresa que quiera dedicarse como corredor inmobiliario la suficiente idoneidad y legalidad para operar en igualdad de condiciones con el resto de sus pares, con otras empresas inmobiliarias, ¿no? Lo que ocurre, como ya comenté hace un momento, es de que campea lamentablemente la informalidad, y la informalidad genera un perjuicio al mercado y distorsiona también la realidad de quienes intervenimos de forma legal en el mercado. Queremos de alguna forma también impulsar al país a aquel selecto grupo de naciones que ya cuentan con leyes que establecen este conjunto de normas para la actividad de corretaje inmobiliario. Es el caso de Perú, Argentina, el Brasil. Podemos citar las normas acá, como ustedes pueden ver en pantalla, en Chile, en Panamá. En fin, creo que hay excelentes experiencias en países del continente, y ni qué decir de Estados Unidos o Europa, en los que ha ayudado de forma positiva que la actividad de corretaje inmobiliario tenga un mínimo marco legal que permita de que las empresas compitan en igualdad de condiciones y el principal beneficiado sea el cliente o el usuario de servicios, de este tipo de servicios. También prevemos, como ocurre en también otros países de los que ya he mencionado y en muchas otras actividades profesionales, como es el caso de los abogados, ¿no? Tenemos instancias disciplinarias o éticas, lo propio ocurre con otras profesiones en nuestro país y en el resto del mundo, que pueden haber ese tipo de instancias, ya sea en las cámaras inmobiliarias o en la institución que crea el proyecto de ley, como es el Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios, para que estas instancias puedan dilucidar aquellos conflictos que se dan entre corredores inmobiliarios asociados o no a una cámara, o entre clientes y corredores inmobiliarios, pero obviamente sin que implique resolver situaciones que afectan bienes jurídicamente tutelados, es decir, que puedan ser tipificados como delitos. Para nada la ley pretende inmiscuirse en las competencias del Ministerio Público, ¿no? Es algún otro comentario que hemos escuchado en medios de prensa hace unas semanas atrás, ¿no? Entonces, creemos de que con estos antecedentes, y ya puedo pasar directamente a mencionar algún resumen para ir concluyendo mi intervención de lo que pretende y no pretende también el proyecto de ley. Quisiera destacar de que el proyecto de ley de servicios inmobiliarios pretende proteger al mercado inmobiliario, al cliente, para que reciba servicios profesionales serios y responsables. No pretende para nada regular precios de inmuebles, como también hemos escuchado algunos comentarios de personas que posiblemente opinan sin saber. Esa no es una tarea ni de las cámaras ni de las leyes. Como institución nosotros creemos de que esa es una tarea del mercado y no del Estado. Pretende el proyecto de ley profesionalizar el sector y no pretende regular precios o porcentajes de los servicios de corretaje inmobiliario. Esa tarea también creemos de que es del mercado, y en algún caso las cámaras inmobiliarias pueden sugerir arancel mínimo, como por ejemplo ocurre con el Colegio de Abogados o con cualquier otro tipo de instituciones gremiales o profesionales. Tampoco
pretende que hayan parámetros básicos para la prestación de servicios inmobiliarios, o mejor dicho, pretende que hayan parámetros básicos para la prestación de servicios inmobiliarios de calidad. No pretende que el Estado se inmiscuya en las actividades internas de las empresas inmobiliarias. No hay ningún articulado que pretenda esa situación. Tampoco pretende dar privilegios a un sector como actualmente ocurre. Actualmente se puede decir de que los informales son privilegiados en el mercado inmobiliario porque no reciben ningún control, no les fiscalizan ni el Servicio de Impuestos Nacionales, ni las alcaldías, ni la autoridad de empresas y están ganando líquido un ingreso por comisiones. Tampoco que pretende crear un impuesto o contribución con la promulgación de esta ley. Pretende una sana y justa competitividad. No pretende impedir que los propietarios de inmuebles puedan seguir alquilando por su propia cuenta o dando en venta o anticrético sus inmuebles. No es obligatorio con la promulgación de la ley que hemos propuesto de que tengan que contratar una empresa inmobiliaria como por ejemplo ocurre en Estados Unidos, ¿no? La principal potencia del mundo es así, y pretende apoyar a la formalidad del sector inmobiliario y no pretende limitar el derecho al trabajo ni el derecho al libre comercio, a ejercer actividades comerciales a las personas que así deseen. Eso podría ir comentando a manera de introducción, querido Juan Pablo y distinguidos colegas del panel. Estoy seguro que pueden haber comentarios o sugerencias más adelante, pero podemos verlas puntualmente, si ustedes ven así conveniente, para hablar de artículos en particular, porque bueno, si quisiera hacer una exposición detallada del proyecto, me tomaría mucho más tiempo que no quiero tomarlo, ¿no? Que prefiero aprovechar el tiempo y las opiniones del resto de los colegas. Buenísimo, Franz, te agradezco mucho por la exposición, muy, muy interesante. Estamos ahí bien encaminados, ya creo que todos estamos un poco más interiorizados en lo que es el proyecto. Ahora yo paso la palabra a Eduardo, doctor Herrera, para que ellos puedan también exponer las observaciones que tienen ya al anteproyecto, ¿no? Entonces ahí le voy a pedir, por favor, que comience con la presentación. Sí, por favor, Franz, que tú eres anfitrión, puedes cederle. Estimado Juan Pablo, no hemos preparado una presentación porque en realidad entendíamos que ya nuestra posición era de conocimiento de tanto ustedes como de la gente de Caín Cruz, porque la hicimos llegar a la Cámara de Diputados y está colgada en la página web de CAINCO. Pero de todas maneras, creo que la exposición que ha hecho mi colega es extremadamente útil porque de esa exposición puedo yo extrapolar algunas consultas que surgen y que quizás ayuden a aclarar y a entender también la posición que nosotros tenemos. Lo primero, y la preocupación surge porque como gremio, como cámara que agremia, en nuestro caso, a múltiples... Sí, disculpe, Eduardo, solo un segundo. Nada, solo habíamos consultado que había una presentación, no hay ningún problema, pero sugiero que para que quede súper bien la grabación, repitamos un poquito esta parte para que tú ya empieces con lo que acabas de mencionar, cortemos todo lo anterior, así queda súper claro. Entonces, lo que voy a hacer es nuevamente pasarte la palabra y ahí comienzas, por favor, con todos los puntos que estabas mencionando, si te parece bien. Sí, no hay problema. Excelente, entonces, buenísimo. Franz, te agradezco nuevamente por la disertación, súper interesante. Estamos muy, muy interiorizados ya en lo que es el anteproyecto de ley. Paso la palabra al doctor Herrera de CAINCO para que ellos vayan exponiendo las consultas y los puntos de vista que ellos ya han manifestado formalmente y que hoy día en el panel nos los van a compartir también. Eduardo, por favor, si eres tan amable. Gracias, querido Juan Pablo. Efectivamente, como mencionabas, CAINCO tomó una posición al respecto de este proyecto, la cual se ha hecho pública a través de la web de CAINCO. Y más bien agradecemos mucho la ponencia de Franz porque nos ha dado un pantallazo, uno de los objetivos y dos de dónde nace y hacia dónde apunta esta norma. Y es algo que considero es bastante interesante porque en base a esa presentación han surgido unas cuantas dudas que quisiera tratemos de absolver y obviamente eso va a enriquecer el debate sobre la regulación de los agentes inmobiliarios. A ver,
yo, como parte de una cámara, que en nuestro caso agremia múltiples gremios, sé que una de las situaciones más complejas que nos está tocando atravesar en todo este periodo de pandemia, post-crisis de 21 días y demás, como entidades gremiales, nace de la falta y la carencia de interés de nuestros asociados en muchos casos, o de capacidad económica de nuestros asociados, y genera un vacío que limita nuestro rango de acción. Entonces, cuando mencionabas que una de las motivaciones detrás de este proyecto es el hecho de que les ha costado a ustedes captar asociados o atraer gente al gremio, me parece que sí, es un problema que atravesamos todos, pero que una norma como esta no debería estar orientada a la búsqueda de la captación de socios. En ese sentido, entiendo que uno de los requisitos de este proyecto normativo es estar afiliado a una cámara para poder ejercer la profesión o brindar el servicio de agente inmobiliario. El problema está, y lo mencionabas tú, de que uno, esto no es una garantía de que el estar afiliado me convierta en un mejor o peor, para su defecto, agente inmobiliario. Lo vemos nosotros como abogados, en lo que el día a día habemos muchos abogados que ejercemos bajo el colegio y bajo toda la normativa, pero eso no califica la capacidad o idoneidad de nuestro servicio. Entonces, en ese sentido, es preocupante que se pida la afiliación de un sujeto a una cámara para poder ser parte de un registro estatal, si me dejo entender. De hecho, como abogados sabemos que el Ministerio de Justicia ha asumido la tuición sobre nuestro registro al respecto de las licencias de abogados. Ese es un primer tema que nos preocupa bastante, la necesidad de estar en una cámara para poder ser parte de un registro. Me parece una redundancia y podemos discutirlo más adelante conforme vayamos avanzando. Segundo, hablabas de una capacidad sancionatoria y de una necesidad de ponerle un freno al abuso de las prácticas, llamémoslas desleales, de algunos competidores del mercado de agentes inmobiliarios, y estoy plenamente de acuerdo contigo. Hay gente que usa y abusa del nombre para hacer lo que le da la gana. Pero en ese sentido también cabe destacar que cuando hablamos de que, por ejemplo, alguien se hace pasar por un broker y malutiliza la figura de anticrético o estafa, o malutiliza el nombre de agente inmobiliario para hacer cosas fuera de la norma, y a la misma norma tiene figuras que contemplan sanciones de hechos penales al respecto. Por ejemplo, la falsificación, la estafa, son figuras penales. El uso de instrumentos falsificados es una figura penal que debería ponerle cierto límite a la capacidad de la gente de actuar de mala fe. A nosotros nos preocupa que, por ejemplo, hablemos de un ejercicio indebido de la profesión por ejercer fuera de la afiliación al gremio, o por ejercer fuera de un registro que todavía no existe, porque, bien lo decías tú, mucha gente que se ha visto privada del acceso a una fuente laboral estable ha tratado de generar recursos para su familia a través del corretaje de inmuebles. Ahora, ¿qué preocupación viene de la mano de esto? Yo lo he vivido en otros sectores, donde tenemos, por ejemplo, el rubro carnicero. Recientemente hemos tenido regulación muy dura al respecto a las exportaciones por un supuesto de desabastecimiento, pero en realidad también es resultado de una inserción en el mercado de gente que ha visto la necesidad de conseguir cómo generar recursos y ha saltado a tratar de buscar la posibilidad de vender carne independientemente. Y eso ha distorsionado el mercado, no cumplen muchas veces con SENASAC, pero ya hay un SENASAC, de la misma forma que ya hay un código civil que nos establece cómo deben realizarse las operaciones de intermediación, cómo debe realizarse una venta, un código penal que nos dice qué pasa cuando hay una estafa, cuando hay el uso de un instrumento falsificado. Entonces, no por eso yo voy a crear un registro más adicional de carniceros para tratar de limitar el acceso de estas personas al mercado de la carne. ¿Distorsionan mi mercado para los formales? Sí. ¿Les causan un perjuicio tremendo a los formales? Sí. Tenemos una empresa, por ejemplo, el caso de la carne, que está a punto de quebrar porque le han prohibido indirectamente las exportaciones al restringirle la capacidad de exportar al máximo de su capacidad.
No por eso yo puedo entrar al mercado a generar una distorsión prohibiéndolos. Lo que sí podría hacer, y me parece que es extremadamente razonable, es en caso de que existiera un registro de agentes inmobiliarios, cualquiera que cumpla con la idoneidad de no tener antecedentes, que cumpla con la idoneidad de capacitación, que es algo que tendríamos que discutir, qué es realmente un agente inmobiliario capacitado, debería poder acceder a este sin la exclusividad de la que habla el proyecto normativo de pertenecer o no a un gremio. Y te lo digo con el dolor de mi corazón porque a CAINCO le interesaría que muchas otras cosas y muchas otras actividades, como por ejemplo el SICOE y la participación de licitaciones estatales, estén adscritas y suscritas a una obligación de pertenecer a las cámaras de industria y comercio departamentales o mínimamente a la nacional, pero vemos también y entendemos que eso sería restringir el derecho de las personas a acceder a estos mercados. Entonces, esa es una segunda preocupación. Continuando con los temas que han ido surgiendo de la presentación, hablábamos de que es importante que los usuarios puedan acceder a personal capacitado. Yo creo que, volviendo al ejemplo de los abogados, que creo que aquí somos 4, no sé tu profesión, estimado Juan Pablo, pero somos varios, hay buenos y hay malos, y en tanto y cuanto cumplan con la norma y estén titulados, yo debería poder acceder a los mismos, tengan su firma ante el ministerio, que es la entidad adecuada, yo debería poder acceder a los mismos independientes de si están o no afiliados al colegio. De nuevo, no se trata de permitir que la informalidad campee y que la informalidad haga lo que le dé la gana, sino de que seamos razonables al momento de restringir el acceso de las personas al servicio. Una de las cosas que me preocupa a mí de la norma, que está mencionado en nuestro análisis, es el hecho de que la norma permite que haya una entidad, un broker o un agente inmobiliario registrado con todos los registros necesarios en la cima de una SRL, por ejemplo, y que debajo de él se parquee una serie de, creo que los llama auxiliares la norma, no recuerdo bien, que estarían habilitados bajo la licencia de ese agente inmobiliario. Entonces, ahí lo único que estaríamos haciendo es quizás generar un requisito más de registro y de pago a una cámara y de registro y pago a una entidad ministerial para habilitar y más bien atraer a toda esa informalidad bajo un nombre que el día de mañana, como lo hemos visto en muchas situaciones, desaparece y sigue existiendo la informalidad debajo. Entonces, no sé hasta qué punto, cómo está la norma actualmente, realmente le genera un paso de la informalidad a la formalidad. Y ahí yo les quiero hacer una pregunta, porque desde mi punto de vista, la informalidad, el principal daño que causa, al margen de todo lo que viene aparejado de la falta de conocimiento, del abuso del cliente, de todas las pertenencias que le podemos causar a un cliente, ¿cómo va a afectar eso a los agentes inmobiliarios al ponerlos en la mira de un Ministerio de Desarrollo Productivo que los va a tener bajo registro y al momento de registrarlos los puede empujar hacia un tema tributario? Yo quisiera entender un poco cómo funcionaría el régimen tributario para los corredores regulados y alcanzados por este registro. Finalmente, mi última pregunta y mi última preocupación, al margen de las otras que están registradas en el documento que es público, es el tema de cómo determinar cuál es la profesionalización adecuada. Y esto lo vemos, y hay expertos, por ejemplo, en el tema farmacias, y lo vemos muy de cerca porque ¿quién está facultado e idóneamente capacitado para decir quién puede o no puede ser un agente inmobiliario? En el sentido de que no existe una malla curricular en este momento. Entiendo que se generaría la capacidad dentro de las cámaras departamentales, las cámaras inmobiliarias departamentales, de generar cursos de capacitación y de facultarlo, pero ahí yo también les contrapongo la otra posición, que es la posición del Ministerio de Educación, que tiene ciertos requisitos para poder titular y que tiene ciertos requisitos para las mallas curriculares. Entonces, generar esa exclusividad para las cámaras departamentales también es peligroso,
porque habría que ver, uno, que hayan cámaras en todos los departamentos; dos, que tengan la capacidad e idoneidad para impartir capacitaciones; tres, tendríamos que involucrar al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación pueda entrar a regular su capacidad e idoneidad en cuanto a la capacitación; y cuatro, entender también desde qué punto o cómo se manejaría estas mallas curriculares, de manera tal que no se genere un riesgo de exclusividad de quienes pueden entrar al sector. Por ejemplo, en el tema farmacias tenemos un Infocal que brinda cursos a un precio módico, y al mismo tiempo tenemos entidades privadas mucho más de costos más altos, que están orientadas obviamente a un poder adquisitivo mayor, y dan los mismos cursos de capacitación, y es mi libertad de escoger con quién voy a ir yo a capacitarme para poder ser auxiliar de farmacia, o voy a poder ser auxiliar de lo que corresponda, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las preguntas que van surgiendo. Estoy seguro que conforme vaya avanzando la reunión van a surgir otras, pero que si quizás me pueden ir dando un feedback, podemos ir también aclarando dudas y ampliando el conocimiento y el interés sobre esta propuesta normativa. Buenísimo, Eduardo, te agradezco por la intervención. Muy, muy válidas las consultas, el punto de vista que ustedes tienen. Yo quiero pedirle a Arturo que también aquí nos ayude con el análisis desde su parte, desde lo que él ha visto, y luego devolvemos la palabra a Franz para que él también tenga la posibilidad de ir explicando las consultas y los puntos que ustedes van a observar, y luego podemos concluir ya con unas palabras finales y un análisis y terminar el panel, si les parece bien. Arturo, por favor, te cedo ahí la palabra. Gracias, Juan Pablo. Definitivamente enriquecedor escuchar las exposiciones de ambas organizaciones, y pues bueno, mi intervención centrarla y rescatar justamente todos los puntos que han manifestado. Estamos tratando de aterrizar un poquito y específicamente en lo que es este proyecto de ley de servicios inmobiliarios, pero justamente en este tipo de conversaciones podemos evidenciar que nuestras necesidades como país, como organizaciones, como clientes, porque eso es finalmente lo que lo que pretendemos proteger, son muchísimas las necesidades, y este solamente es uno de los eslabones que se deben considerar si es que se quiere trabajar en fortalecer un área tan grande como es el tema inmobiliario. Hemos escuchado que los clientes es un punto fundamental. Si nosotros nos hacemos una línea de tiempo, podemos tener a los clientes, el vendedor de los inmuebles en un extremo y el comprador de inmuebles en el otro extremo, y entre esos dos puntos tenemos una serie de condiciones y de normativa que sería importante que desde donde a nosotros nos toca podamos ir promoviendo para que se vayan complementando. ¿A qué me refiero? Que no es suficiente o tarea definitiva que solo nos centremos en algo que sí es importante, el tratar de formalizar este tipo de servicios con especificaciones puntuales. Es un gran avance, es un paso importante, pero solo eso no nos va a solucionar los problemas que en el momento tenemos dentro de todo lo que es la actividad inmobiliaria. No olvidemos que dentro de la actividad inmobiliaria dependemos mucho de cómo es que se mueven nuestras organizaciones e instituciones de registro, cómo es que actúa Derechos Reales y qué documentos genera, bajo qué parámetros y se trabaja la gente de los diferentes municipios que también tiene tuición en el tema inmobiliario. Entonces tenemos que ver la mejor forma de ir generando los mecanismos, la normativa y la reglamentación necesaria para que toda esta cadena de actividad inmobiliaria, que reitero, puede ir desde el vendedor hasta el comprador, se vea fortalecida para que nuestra actividad o la actividad inmobiliaria a la que nos estamos enfocando ahora se vea fortalecida. Tenemos que ver en esta época en la que estamos viviendo ahora, donde las tecnologías de información
han sido realmente herramientas que nos han permitido seguir desarrollando actividades o potenciar actividades especiales, también utilizar esas mismas tecnologías para poder hacer mucho más eficiente el tema de los registros, por ejemplo, inmobiliarios, y evitar lo que justamente nos comentaba Franz, por ejemplo, ¿no? La falsificación de documentos que gente inescrupulosa puede llevar adelante, que también podría evitar si es que nos enfocamos y vamos a fortalecer de mejor y adecuada manera los registros públicos donde se inscribe la propiedad de los inmuebles. Si dejamos de depender mucho de solamente los documentos físicos y sí tenemos sistemas informáticos, sistemas y bases que bajo normas y seguridad absolutamente grande, superior y altamente protegida, se puedan generar estos accesos a documentos, a promover que compradores y vendedores no necesariamente tengan que sentarse en una mesa de manera física y, por ejemplo, proceder con las firmas de documentos o pago de impuestos de manera presencial. Estamos en una época en la que se está impulsando mucho también la firma digital y lastimosamente todavía, aún cuando todavía estamos naciendo con este tipo de actividades, nos damos cuenta que, por ejemplo, las leyes que hacen y que regulan la actividad notarial es un mecanismo que todavía no puede ser utilizado de manera directa. Entonces, tenemos una serie de áreas que creo yo que tenemos que ver de fortalecer y conectarlas para que realmente podamos generar una actividad que se proteja desde diferentes puntos, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con ustedes cuando refieren que lo primero que tenemos que proteger es nuestros clientes, el mercado, promover también de que evidentemente la falta de trabajo ha hecho que mucha gente tenga que recurrir a este tipo de actividades, pero no limitarse a que sean actividades que sean esporádicas o informales. Tenemos un registro de comercio que matricula actividades de personas independientes en diferentes áreas, que ha recibido una serie de registros que actualmente han hecho crecer el padrón de empresas en actividad a la fecha, pero todo eso tiene que verse reforzado y formalizado para que justamente podamos generar los medios y que la actividad inmobiliaria pueda ser desarrollada de manera adecuada. Buenísimo, Arturo, te agradezco por el análisis. Creo que es muy interesante lo que propones. En realidad eso es lo que se está haciendo a nivel mundial y creo que los esfuerzos tienen que ir por ese lado, ¿no? Potenciar el rubro inmobiliario y ayudar a desarrollar el real estate en Bolivia, y como se ha hecho en todo el mundo y se está haciendo, implica que varios actores se vayan involucrando. Que no quede una iniciativa independiente o particular, sino que varios actores vayan contribuyendo a que justamente se logre esto, ¿no? Modernizar el sistema, facilitar y sobre todo asegurar y reducir la incertidumbre que hay hoy en día en una transacción inmobiliaria, en una compra y venta, ¿no? Te agradezco nuevamente. Voy a pasar nuevamente la palabra a Franz. Franz, ahí te pediría que por favor nos vayas poco respondiendo a las consultas que hemos hecho, las observaciones y con todo gusto sigues aportando lo que tú veas conveniente. Claro que sí, gracias, querido Juan Pablo. Más bien quisiera aprovechar, mi colega el doctor Ian Miranda también quería intervenir. Si más bien de conveniente hacerlo antes, con todo gusto, así puedo también atender los comentarios o consultas que él tenga. Buenísimo, buenísimo, claro que sí. Adelante, por favor, doctor. Gracias, querido Franz. Bueno, en relación a las conclusiones de Arturo, seguramente Eduardo igual me colaborará con una intervención un poco más profusa. No se hizo mención también sobre los puntos que hallamos inconsistentes por parte de CAINCO en el análisis que dimos a conocer en la Cámara de Diputados, como también a la opinión pública, ya sea medios de comunicación de prensa escrita, como también en las páginas institucionales de CAINCO. Esta serie de vulneraciones también
sobre tratar de penalizar sobre cuestiones que no están reguladas o que no competiría, que ya hay tipos penales para sancionar actos dolosos, como también por otra parte tratar de centralizar todas las actividades y gestiones a una sola entidad. Son puntos críticos a analizar y a consensuar con los proyectistas, y desde la institución, desde CAINCO, vemos con severa preocupación esto, porque no solamente se está atentando contra la posible actividad de corredores inmobiliarios, sino contra posibles otras instituciones que quieran congregar a empresarios con la misma actividad. Si me permites complementar, querido Juan Pablo, no sé si es posible que tome la palabra. Sí, sí, por supuesto. Ahí, para complementar lo que decía Ian, efectivamente, yo quisiera citar el ejemplo de Fundempresa. Fundempresa, por ejemplo, es una entidad que está conformada por múltiples cámaras. Está la Cámara de la Construcción, la Cámara Nacional de Industria y Comercio, CAINCO, entre otras, y ellos en realidad no han entrado a administrar un registro porque la ley lo obligue o lo faculte directamente a ellos como tales a administrar el registro. Lo que se hizo en su momento, y es algo que quizás tal vez podrían contemplar en esta norma, es la posibilidad de generar una licitación para que se presenten propuestas de administración de este registro si es que llegara a crearse, donde ya sea que una cámara o múltiples vayan como asociados o como individuos, puedan traer una oferta de servicios idóneo con tema costos y demás, no tanto porque sea del interés de CAINCO participar. De hecho, creo que al estar ya participando en Fundempresa no podemos participar en otro tipo de concesión de esta naturaleza, no estoy seguro, tendría que verificar estatutos, pero sí, porque eso, por ejemplo, les permitiría, uno, garantizar que el servicio que se va a concesionar es el idóneo, y eso debería ser un objetivo siempre cuando se entra en una alianza público-privada, y dos, porque garantizaría que el costo de este servicio sea también el idóneo, ¿no? Las exclusividades, en la medida en que la norma las contempla, siempre lo hace con malos ojos, y hay un montón de normativa dentro de la autoridad de empresas, un montón de normativa dentro del Código de Comercio, que nos limita a lo que es el tema de exclusividad. Y si vamos a concesionar un registro, yo creería que el camino adecuado, por ejemplo, es la licitación, respondiendo un poco y acompañando los comentarios de ella. Simplemente para complementar mi intervención de la primera parte, algo que quiero dejar claro, una de mis principales preocupaciones, y esto también hago eco con el caso Fundempresa, es la capacidad sancionatoria. El registro de comercio es un animal, una empresa es otro animal, y la AEMP, que es la autoridad encargada de fiscalizar y sancionar el cumplimiento del Código de Comercio, es otra cosa completamente distinta. A mí, como Fundempresa, me regula el registro de comercio como unidad del Ministerio de Desarrollo Productivo para asegurarse de que cumpla con los estándares de prestación del servicio de registro. En paralelo, me fiscaliza a mis asociados y a toda la gente que está registrada en Fundempresa, a EMP, la autoridad de empresas, para ver que estén cumpliendo con la normativa. En ningún momento yo, como Fundempresa, tengo capacidad sancionatoria o siquiera fiscalizadora, porque en este caso no nos olvidemos que las cámaras somos entidades conformadas por personas naturales, con intereses de personas naturales, mientras que obviamente hay intereses genéricos y objetivos comunes dentro de lo que es la industria, el comercio, los agentes inmobiliarios. Al final del día somos gente, individuos que estamos empujando los objetivos de nuestro gremio, y no deberíamos ser también los que nos regulemos y nos controlemos. Entonces, si fuéramos a hablar de una capacidad sancionatoria, si fuéramos a hablar de una capacidad fiscalizadora, yo creería que el proyecto de norma debería dividir esta capacidad fiscalizadora y esta capacidad sancionatoria, otorgándosela a entidades estatales con la capacidad de fiscalizar y con la capacidad de sancionar. El riesgo ahí es que le vamos a generar al Estado una nueva capacidad de extorsión, porque no siempre nuestras entidades estatales son pulcras e idóneas en el cumplimiento de la norma, y a veces se convierten en entidades extortivas.
Hay que tener mucho cuidado con lo que proponemos y lo que creamos para que el día de mañana no vuelva en forma de estado fiscalizador a mordernos. Con eso concluyo mi intervención, querido Juan Pablo. Buenísimo, Eduardo, te agradezco. Muy, muy interesante. Paso ahora sí, Franz, por favor, ahí tus comentarios al respecto. Claro que sí, muchas gracias por todos los comentarios que efectivamente, como comentaban mis colegas, el doctor Herrera y el doctor Miranda, y también en un momento pasaré a comentar los aportes que dio el doctor Mercado, ya de alguna forma se conocen por los medios de prensa. Y aquí quiero aprovechar siempre de forma muy respetuosa y con los lazos que deben permanecer siempre entre instituciones como CAINCO, una institución centenaria a la que respetamos y valoramos por toda su historia, que sería grato, y aprovecho de hacerlo a través de ustedes, distinguidos colegas, y lo hago tanto a título personal como asociado a la Cámara Inmobiliaria, como paz presidente del directorio, como asesor del directorio y asesor legal de la Cámara, de que CAINCO pueda responder la carta, que también de forma muy respetuosa, pero muy con argumentos sólidos y legales, respondió a todo el posicionamiento que ustedes publicaron por medios de prensa. Nosotros preferimos mantener un canal netamente institucional y naturalmente también respondimos ante la presidente de la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, la diputada Lidia Tupa, al igual como lo hizo CAINCO en su momento, ¿no? Todas las observaciones que CAINCO ha presentado, nosotros las hemos fundamentado adecuadamente porque creemos que muchas de ellas pueden posiblemente no entender la verdadera dimensión o alcance del proyecto de ley de servicios inmobiliarios. Que aquí aprovecho también de destacar algo importante, distinguidos colegas y a todos los que nos escuchan. Nosotros desde la Cámara Inmobiliaria vemos, además, como otra ventaja o fortaleza de haber presentado un proyecto de ley, porque conocemos cómo funciona nuestro rubro. En ese sentido, posiblemente CAINCO no conozca los pormenores de cómo funciona una empresa inmobiliaria o de cómo operamos en el mercado inmobiliario, cosa que sí lo conoce la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz. Nos hubiera posiblemente encantado que el posicionamiento que hicieron lo hubieran hecho primero a la Cámara de Inmobiliaria de Santa Cruz en lugar de haberlo hecho a la Cámara de Diputados. Pero bueno, la idea es siempre mantener los lazos que al final de cuentas nos permite avanzar como gremio empresarial hacia adelante. Nosotros estoy seguro que compartimos el mismo espíritu de potenciamiento del empresariado, de la defensa de las libertades económicas, el derecho a la propiedad privada, a la empresa, que los defiende CAINCO, ¿no? Es más, hace poco hubo un Congreso Nacional de la Confederación de Empresarios Privados, de la cual también sabemos que participó CAINCO, muchas otras cámaras amigas, la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz también se presentó allá en La Paz, y las conclusiones y lineamientos generales que la mayoría de las cámaras presentaron en esa oportunidad son justamente los relacionados a la importancia de acabar por medios legales, por medios justos, con la informalidad, ¿no? Este proyecto de ley de alguna forma va en ese sentido, ¿no? Por eso es que nos llama la atención que haya tanta objeción a nuestro proyecto de ley, ¿no? Y bueno, no solamente objeciones de parte de instituciones conocidas, representativas como CAINCO, sino también de empresas privadas que vemos que sí, esas persiguen otros objetivos netamente económicos y no de beneficio del sector, ¿no? Pero bueno, quiero que sepan de que andamos en el mismo camino. CAINCO con sus particularidades, con su objetivo y con todas las condiciones y características que tiene como institución centenaria, y CAINCRUZ con la década de vida que tiene y también con los asociados y los objetivos institucionales definidos en su normativa interna como estatuto y reglamento. Comentaba el doctor Herrera de que en el proyecto de ley habría como requisito la necesidad de formar parte de una cámara para obtener la licencia de corretaje inmobiliario. Esa situación no es así. En ningún artículo del proyecto de ley existe la obligatoriedad de que algún corredor inmobiliario, sea una sociedad comercial o una empresa unipersonal, deba estar registrado en una cámara, porque estamos conscientes desde un principio, desde que se fundó la cámara hace 11 años hasta el presente, de que la afiliación a una institución gremial como la nuestra y como cualquier otra es voluntaria. Ese es un mandato constitucional que lo entendemos muy bien y lo tenemos muy claro. Y el proyecto de ley presentado, pueden estar seguros que es una norma constitucional.
y va a ser constitucional, esperamos muy pronto que sea promulgada, por lo que sabemos el proyecto de ley está andando por buen camino. Sepan también de que estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo, estamos haciendo visitas continuas a La Paz, tanto mi persona como directores de la Cámara, para seguir defendiendo el proyecto de ley que les he presentado, ¿no? Respecto a de que podría haber la creación de un tipo penal en el proyecto de ley, esa situación tampoco es así. Lo que establece un artículo del proyecto de ley presentado es de que aquellas personas que no obtengan la licencia de corredor inmobiliario cumpliendo los requisitos que están en la ley y que los mismos en realidad son los que ya están previstos en otras normas, como tener NIT, matrícula de comercio, y demostrar idoneidad, de la cual voy a hablar en unos minutos, se hacen a través de una institución que se crea a través de la ley, que es el Servicio Nacional de, Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios, ¿no? Esta es una nueva institución que crea la ley, que debe estar bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Y un poquito adelantándome a la respuesta a la última consulta que hizo el doctor Herrera sobre qué interesante sería que se replique el modelo de que empleó el Senarec para concesionar el registro de comercio. Precisamente el artículo 17 del proyecto de ley prevé de que se pueda concesionar la otorgación, la administración del servicio, del Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios a una institución privada que pueda ser quizás Caincruz, Cainco, una nueva fundación creada similar a la de Fundempresa, o en algún caso, si los legisladores ven pertinente de que en lugar de que se cree una nueva institución, estas pasen como funciones adicionales del Servicio Nacional de Comercio, que se encarga del registro de comercio, perfecto, de nuestra parte no va a haber, creo, ningún impedimento al respecto. Lo importante es que haya una institución pública, porque estamos conscientes de que las cámaras no pueden ser responsables de una función pública como el registro público para otorgar una licencia. Las cámaras podrán adicionalmente dar un certificado de afiliación, una constancia de que tal persona sí ha cumplido las formalidades legales para ser asociado, como lo hace CAINCO, lo hace CADEX, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Inmobiliarias, pero no puede hacer más, ¿no? Entonces, por eso se requiere del auxilio de una institución pública, y si se hace a través de una institución especializada, perfecto. Mantendrán el nombre, lo cambiarán, eso posiblemente se vaya a dar, no sabemos, esperamos de que idealmente los legisladores mantengan el espíritu y la naturaleza de este proyecto de ley, pero si modifican particularmente, y estoy seguro también es la intención de la Cámara, del directorio actual, no habría inconveniente siempre y cuando el Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios sea un brazo del Servicio Nacional de Registro de Comercio o tenga otra denominación. Pero bueno, aquí reitero de que no es obligación formar parte de una cámara para obtener licencia de corredor inmobiliario, y lo que comentaba en realidad hace un momento respecto al tipo penal, el artículo 14 mejor dicho, el artículo, déjenme ver un momentito, el artículo 12 del proyecto de ley establece ejercicio indebido de la profesión. Las personas que ejerzan actividad inmobiliaria sin contar con la acreditación o licencia otorgada por el Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios incurrirán en el ejercicio indebido de profesión previsto en el Código Penal. En realidad lo que hacemos es remitir a lo que está establecido ya en el Código Penal. Ustedes, si se remiten al artículo 164, si la memoria no me falla del Código Penal, ya establece cuáles son los alcances de ese tipo penal. Por lo tanto, no pretendemos crear un nuevo tipo penal. El artículo 164 del Código Penal establece ejercicio indebido de la profesión. El que indebidamente ejerciera una profesión para lo que se requiere título, licencia, autorización o registro especial, será sancionado con privación de libertad de 1 a 2 años. Por lo tanto, lo que hacemos es, esté o no esté en el proyecto de ley, cualquier persona que se sienta afectada por haber brindado un servicio de corretaje inmobiliario, un cliente, por una persona que dice ser inmobiliaria, pero al final de cuentas no contaba con la licencia, puede iniciar la acción penal sin que esté en el proyecto de ley, porque el Código Penal ya le da la posibilidad de que aquellas personas que ejercen una profesión sin licencia, sin autorización o registro especial, pueden ser pasibles a ser sujetos de ese tipo penal, ¿no? Entonces, que pueda quitarse o mantenerse ese artículo también, sinceramente, creo que es irrelevante, porque nuevamente el Código Penal ya protege esa situación.
y creo que es muy clara la explicación en ese sentido. Después, respecto sobre el otro punto que comentaba el doctor, ¿qué ocurriría con el régimen tributario de las empresas inmobiliarias? Al presente, una empresa inmobiliaria, sea unipersonal o una sociedad comercial, está sujeta al pago del IVA, del IT, del RCIVA si tiene dependientes, al IUE si tiene utilidades a fin de su gestión fiscal y a pagar la patente por licencia de funcionamiento económico de acuerdo al municipio al que opere. Este proyecto de ley no pretende crear ningún otro tributo más. Seguramente el registro nacional, una vez que exista la reglamentación adecuada sobre la que también ya estamos trabajando, si es que se aprueba la ley en los términos que deseamos o en los términos que se aprueba al final de cuentas, estamos conscientes de que se tendrán que aprobar un par de decretos reglamentarios en los que estamos proponiendo naturalmente nuestra participación como Cámara. No pretendemos de que se crea un otro tributo. Posiblemente habrá el cobro de un arancel para la licencia, pero como verán en el texto del proyecto de ley, la licencia que se pretende obtener para el corredor inmobiliario es de 5 años, ¿no? Pagar 200 bolivianos, 300, un poco más inclusive por una licencia de 5 años, creo que es una inversión que vale la pena hacerlo siempre y cuando eso nos permita el reconocimiento del Estado de que brindamos una actividad seria, profesional y conforme a la ley, ¿no? Entonces, más allá de un arancel que se pueda crear, creo que no hay la intención. Nosotros también estamos conscientes de que la presión tributaria es asfixiante para las empresas y si como instituciones podemos seguir remando adelante para que se reduzca la presión fiscal, estoy seguro que es una tarea que podemos hacerla entre CAINCRUZ y CAINCO, ¿no? La profesionalización adecuada. Le quiero comentar, apreciado doctor Herrera, que la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz, precisamente el año 2012, fue la primera cámara en el país que creó el primer diplomado en gerencia de empresas inmobiliarias. Mi persona y otros colegas que operan actualmente en el mercado fuimos parte de esa primera promoción que la organizamos con la Universidad NUR. Es un diplomado que tuvo aval del Ministerio de Educación en ese entonces. Ese diplomado se extendió por cerca de 3 o 4 promociones posteriormente. Inclusive mi persona participó en la primera versión como estudiante y en la segunda ya como docente en el tema de aspectos legales del sector inmobiliario. Y siguió, otras universidades también conocemos que están desarrollando algún tipo de capacitaciones con aval del Ministerio de Educación relacionadas al rubro inmobiliario. Inclusive sabemos de que CAINCO, y alguna vez yo he participado en cursos de aula CAINCO sobre ventas inmobiliarias, avalúos, capacitaciones, ¿no? La Cámara Inmobiliaria ha trabajado de cerca con el programa Alinvest en el núcleo de empresas inmobiliarias. Se han desarrollado una serie de capacitaciones para nuestros afiliados y para los integrantes del núcleo. Entonces, experiencias sobre capacitación en el rubro inmobiliario las tiene CAINCO, las tiene CAINCRUZ. Y si la Escuela de Gestión Pública, que es dependiente del Ministerio de Educación, quisiera tomar cartas en el asunto también para que tanto el privado como el Estado puedan brindar capacitación para el corredor inmobiliario, bienvenido, nosotros no tenemos ninguna objeción. Ya el corredor inmobiliario que quiera capacitarse tendrá la elección de ir a la Escuela de Gestión Pública, o a la NUR, o a CAINCO, o a CAINCRUZ para capacitarse y demostrar idoneidad. Y lo más importante, no solo demostrar idoneidad, sino constantemente actualizarse, ¿no? Sabemos de que pueden haber preocupaciones de otros sectores. Hemos tenido también acercamiento con la Cámara de la Construcción. Estamos de cerca con ellos. Les hemos aclarado que de momento el proyecto de ley, si lo revisan a detalle, no pretende afectar, por ejemplo, a las constructoras, ¿no? Las constructoras sabemos de que trabajan con un sistema diferente en la comercialización de inmuebles. Trabajan o con dependientes que reciben una comisión y un sueldo y por lo tanto no estarían alcanzados por el proyecto de ley de servicios inmobiliarios. Y si deciden trabajar con una otra modalidad, pues corresponderá de que ellos acrediten la modalidad en la que trabajan con las personas que están trabajando en una empresa constructora en la fuerza de ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que cualquier situación afín que pueda haber de un otro sector, no se me ocurre ahorita la verdad otro, porque la verdad que nuestro sector es bien especializado. Creo que va a poder ser muy bien clarificada si con toda confianza se acercan a CAINCRUZ y les brindamos la información que requieren. Y bueno, ya hace un momento respondí sobre la posibilidad que brinda el artículo 17 del proyecto de ley de que el Registro Nacional de Servicios Inmobiliarios se concesione.
Ojalá que los legisladores mantengan ese artículo, que no lo eliminen ni lo cambien, y eso permita de que en un futuro próximo, cuando exista la reglamentación, cualquier institución, fundación o la que estime pertinente pueda presentarse a la concesión. Y atendiendo las consultas, los comentarios que hizo el doctor Arturo Mercado, soy un convencido de que las cámaras están precisamente para no solamente apoyar a sus asociados, sino para trabajar por el sector. Son muy importantes sus comentarios, en particular sobre el rol de la tecnología en estos tiempos y cómo ha ayudado al sector inmobiliario a sortear las dificultades de la pandemia. Tengo la fortuna de también ser presidente de la comunidad PropTech Bolivia, que justamente busca la digitalización del sector inmobiliario. Y desde PropTech Bolivia, junto a Caín Cruz, hemos brindado el año pasado una serie de lives, de sesiones en vivo, informando sobre, por ejemplo, el uso de la firma digital en los negocios inmobiliarios, que es muy útil para los contratos de compromiso de venta y contratos de alquiler como documentos privados. Y hemos planteado el reto de que la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz pueda iniciar gestiones con la AGETIC y la ATSIP, la Agencia Boliviana del Manejo de la Información y afines, para que pueda empezarse a la digitalización de los trámites de registro de derechos reales, por ejemplo. Qué ideal sería de que ese trámite burocrático que se toma cerca de 3 meses en las alcaldías para aprobar plano, aprobar certificado catastral y luego inscribir en derechos reales, que toma 3 meses o más, con burocracia y corrupción de por medio, pueda optimizarse por medios digitales en posiblemente una semana, ¿no? La tecnología nos permite eso. Entonces ya han surgido desafíos de parte de la Cámara al respecto y esperamos que las autoridades también nos escuchen porque, bueno, muchas veces estas propuestas quedan en carpeta, ¿no? Hay que hacer un seguimiento continuo. Entonces eso es un desafío de la Cámara que estoy seguro también una vez que estemos un poco más liberados de esta prioridad que es el proyecto de ley, le daremos la importancia adecuada para que las instituciones públicas tomen cartas en el asunto, ¿no? Espero, apreciados colegas, haber atendido sus consultas, comentarios, que son muy válidos y que los vamos a siempre tomar en cuenta. Y nuevamente tengan presente de que este proyecto de ley responde a la realidad del sector, conoce muy bien cómo funciona el sector inmobiliario y no solamente en Santa Cruz, también hemos rescatado experiencias de Cochabamba y La Paz, por lo menos del eje central, y estamos seguros que va a ser positiva para el sector inmobiliario y principalmente para el usuario de servicios inmobiliarios. Buenísimo, Franz, te agradezco mucho por las aclaraciones, por la intervención, súper válido. Creo que el mensaje para todos, y creo que es lo que hablábamos hace un momento, de que todos los actores tienen que involucrarse más, que tienen que trabajar en conjunto, y que con un trabajo realmente coordinado se pueden llegar a crear estas condiciones favorables para el rubro, no solamente para el inmobiliario, sino para otros también. Arturo, si te parece, algunas palabras de cierre para ya ir concluyendo el panel, y luego pasamos, por favor, a Eduardo para ya tener las últimas intervenciones. Gracias, Juan Pablo. Sí, evidentemente las respuestas y la interacción que se ha generado en esta reunión nos hacen ver que todas las preocupaciones y todo el interés de los diferentes actores definitivamente van a contribuir a lo que nos interesa, al desarrollo de la actividad inmobiliaria de manera adecuada, protegida, ágil. Es importante la apertura de los diferentes actores para poder involucrar a todas aquellas instituciones y a todos aquellos registros e instancias a las que hay que recurrir para que justamente se puedan conseguir los objetivos que están plasmados o están dentro de la cabeza del vendedor y del comprador, que simplemente uno quiere vender y el otro quiere comprar. Nuestra tarea está en tratar de entregar las herramientas suficientes para que ese interés pueda ser cumplido de manera ágil, oportuna y por sobre todo segura. Nosotros somos la mayoría profesionales del derecho y esa es una premisa que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? La seguridad, la transparencia y la eficiencia hacia todos nuestros actores, hacia nuestros clientes es algo fundamental. Es importante rescatar evidentemente también las experiencias que se viven a nivel internacional con actividades absolutamente similares, con
normativa más desarrollada, con mejores condiciones probablemente, pero que definitivamente nos van a ayudar a que si nosotros las consideramos como guía y las adaptamos a nuestras propias características, vamos a poder generar los escenarios necesarios para que la actividad inmobiliaria siempre esté bien respaldada y que cumple el objetivo que tiene en nuestra economía nacional. Existen un montón de instituciones, de registros, que lo único que tienen que hacer es cumplir sus tareas, y está en nuestras manos el tratar de apoyarlas para que lo hagan de mejor manera en cada oportunidad. Excelente. Muchas gracias, Arturo. Eduardo, te cedo la palabra para tus conclusiones finales, si eres tan amable. Gracias, querido Juan Pablo. Bueno, bien puntual. Ante todo, responderle a Franz, estimado Franz, para mí es muy grato poder debatir este tema, y me preocupa la carta que mencionas. La verdad que no ha sido puesta a mi conocimiento. Lamento mucho no haberla conocido antes de entrar al foro. Si me la puedes hacer llegar a través de Juan Pablo, con todo el gusto del mundo, yo personalmente la voy a responder para que tengas todo el feedback de lo que te hemos planteado en la reunión. Pero sí quiero aclarar en cuanto a por qué la respuesta que hemos hecho ha ido directamente a la Cámara de Diputados y no ha pasado por ustedes. Es porque de la misma forma ustedes no nos hicieron conocer a nosotros el contenido de una propuesta de norma. Nosotros nos enteramos por diputados amigos que nos hicieron conocer que se estaba tratando el proyecto. Hubiera sido ideal para que no llegue una carta y una posición ya tajante de CAINCO de decir no estamos de acuerdo con la norma, que la conozcamos antes y tal vez la pulamos antes, porque del análisis preliminar de la norma salen las preocupaciones que te mencionábamos, y si es una norma que se está tratando en diputado, nuestra posición no va a ser nunca de dejar desprotegidos a nuestros asociados que manifestaron su preocupación, sino de ir inmediatamente a solicitar que se detenga el tratamiento. Y si es una norma que en nuestro caso veíamos que como algo que no era idóneo y que podía causar problemas, obviamente pedir que se archive. Entonces, espero que te quede claro por qué actuamos de la manera en que actuamos. No ha sido un ataque desleal ni una actitud negativa de nuestra parte, sino es el procedimiento estándar cuando nosotros vemos una norma que se está tratando con la que no estamos de acuerdo. Lamentablemente, muchas veces ni nos escuchan porque tienen una capacidad tremenda de meterle nomás en el poder legislativo, pero sí manifestamos nuestra preocupación y la hicimos pública para que quede constancia de esa manifestación de preocupación. No lo hemos hecho pública en medios de prensa, de hecho solamente lo hemos hecho pública en nuestra página web y mediante una carta a diputados, que era la entidad que lo estaba tratando. Entonces tampoco ha sido que hemos ido a atacar al proyecto como tal. Me respondiste en cuanto al tema de la exclusividad, pero me queda la siguiente duda. Tu artículo 19, en el parágrafo 11, te habla de una exclusividad que hay para las cámaras gremiales de agentes inmobiliarios en cuanto al departamento en el que las cámaras pueden actuar. Por ejemplo, en Santa Cruz solo puede haber una cámara del gremio, de la misma forma que hay quizás en solo CAINCO. Hay una sola cámara de la construcción. Pero al mismo tiempo, en el artículo 19, inciso 11, tú me dices que yo como agente inmobiliario registrado y avalado por el registro de agentes inmobiliarios, estoy obligado y sujeto al programa de capacitación otorgado por mi entidad gremial. Entonces, si hay solo una cámara o una entidad gremial que rija sobre mi departamento y yo quiero registrarme, y además estoy obligado a cumplir con el cronograma de capacitación de esta entidad gremial, estoy dándole una exclusividad a esa cámara gremial, en este caso ustedes, para que sean los que impartan cursos, que además está obligado el asociado sino el registrado a adquirir y cumplir. Entonces yo sí veo que hay una exclusividad y me preocupa. En cuanto al tema del tipo penal, efectivamente se trata de un tipo penal, pero yo entendería que, no soy experto en derecho penal y tal vez estoy pecando de atrevido con este análisis, pero yo entendería que está orientado sobre todo a las profesiones que requieren un registro, una licencia y demás, que se desprende de eso, de ser una profesión. Y en este caso no estamos hablando de profesionales, estamos hablando de gente que se registra
en una entidad creada a efectos de registrar, que no sabemos cuáles van a ser los requisitos técnicos, si es que los van a tener, si va a ser simplemente un título de una capacitación dictada por un profesional X, o si va a tener que tener X años, porque no hay nada de ese análisis en la norma. Entonces, yo decirle a una persona, porque no cumpliste con el curso de la Cámara de CAINCRUZ, o con el curso de CAINCO, con el curso de quien sea que administre ese registro el día de mañana, está sujeto a 1 o 2 años de prisión, así no vayas preso porque hay medidas sustitutivas y todo el show. Es preocupante y mantenemos nuestra posición al respecto. Mencionabas que es una licencia de 5 años y me parece que es excelente que hayan aspirado a que sea una cosa larga. No hay cosa más fea que cada año estar renovando licencias y haciendo trámites. De hecho, hablábamos, y esto lo vamos a tocar al final, hablábamos de que los trámites son un parto, un dolor de cabeza, de que queremos desburocratizar, pero aquí estamos generando un nuevo trámite, que es el registro, que entiendo, no me parece que sea del todo errado, creo que es una buena idea generar un registro, hay que ver el cómo. Pero, de nuevo, no está claro qué más voy a tener que cumplir cuando hablamos de capacitación. En algún punto hablan de que tiene que tener, para poder ejercer, o capacitación o 2 años de experiencia previa. ¿En qué momento alcanzo yo los 2 años? Si yo llevo hoy al 2021 5 años ejerciendo como agente inmobiliario, jamás me he capacitado porque no había capacitación, porque no había un requisito de capacitarse, pero lo llevo ejerciendo hace 5 años. El 2021 se aprueba este registro, ¿yo ya puedo registrarme o tengo que acceder a cursos para poder ejercer? No está claro en la norma, tal vez valdría la pena precisarlo, no necesito que lo respondan en el foro, sino que es simplemente para ejemplificar cosas que tal vez podemos mejorar y que antes de que esto llegue a una Cámara de Diputados, donde ya es mucho más difícil, y lo conocen ustedes como entidad gremial, resolver este tipo de dudas, hubiera sido ideal que las compartamos y las resolvamos. Tenemos una federación con toda la capacidad y el interés de agremiarnos, y podría ser un buen escenario para debatir estos proyectos, como normalmente cuando CAINCO impulsa este tipo de medidas, trata de hacerlas conocidas. De hecho, probablemente en los próximos días les va a llegar la invitación de la federación para ver el tema de las alianzas público-privadas que se está tratando y del cual CAINCO forma parte como uno de los entes impulsores. Si yo me voy a la letra muerta de cómo está la norma, y hablábamos del tema y esto va precisamente al tema de cuando me decías, no afecta a las constructoras, cualquiera que ejerza la intermediación debería estar bajo este régimen, porque de lo contrario estás abriendo la puerta para que dentro de una SRL o dentro de una constructora yo esconda una agencia inmobiliaria. Entonces, si la ley es para todos, debería alcanzar también a los agentes inmobiliarios de las constructoras, porque de lo contrario les estás creando un régimen de protección a aquellos que actúan bajo el manto de una constructora, de la misma forma que me parece la norma le está creando un manto de protección a los famosos agentes auxiliares bajo el registro de un profesional registrado en el registro que pretenden crear. Entonces, yo sugeriría, y de nuevo, estos son solo sugerencias porque nuestra posición está clara, no estamos de acuerdo con esta norma en la medida en que no se le hagan cambios, sugeriría que si se va a tocar este punto, o si se puede todavía hacer algo dentro de la Asamblea, se trate de ver de que la norma sea un poco más universal y sea un poco más transparente. Finalmente, yo hubiera preferido que no toquemos todo el tema de la digitalización y de la desburocratización del foro, porque no quisiera que se confundan las dos ideas. Una cosa es este proyecto de norma que, como les decía, ya está generando una nueva burocracia, sana, malsana, no es mi lugar responder. Para mí, de hecho, personalmente, ni siquiera como técnico, sino personalmente, es importante la creación de un registro, pero conlleva burocracia, con la idea de que tenemos que desburocratizar. La desburocratización es un sueño de todo privado y me alegra muchísimo que formes parte de una institución que aspira a la desburocratización. El mayor de los éxitos en sus funciones y en sus esfuerzos, pero sí no es lo mismo. Este proyecto de norma no está generando desburocratización en ningún sentido y pediría que no se genere esa confusión, porque de hecho estamos creando un nuevo registro que va a tener su propia tramitología, sus propios requisitos, así sea cada 5 años, pero va a tener sus propios requisitos. Una cosa no hace a la otra. Desburocratización viene de una ley de digitalización,
como hemos hecho con el registro de comercio, viene con buscar concesionar los registros públicos de alcaldías, municipios, derechos reales a privados. Podría ser una idea interesante. No viene de la mano de la creación de un nuevo registro que solamente va a regular quiénes pueden o no pueden ejercer el servicio de intermediación como agentes inmobiliarios. Dicho todo eso, yo les agradezco muchísimo habernos escuchado, haber escuchado nuestra posición. Lamento no haber conocido esta carta, querido Franz. Te pido mil disculpas si es que se nos ha entrepapelado en CAINCO. Nunca es tarde para que la conozcamos y podamos hacer todos estos aportes por escrito para que ustedes también tengan constancia. Y más bien, si nos la haces conocer y realmente se aclaran todas las dudas, como dices que la carta aclara, porque no hemos discutido la totalidad de las mismas en este foro, con todo el gusto del mundo vamos a enviar una nota a la Asamblea dando nuestra conformidad. Pero hasta que no estén aclaradas todas esas dudas, vamos a mantener nuestra posición y agradecemos que la entiendan y sobre todo agradecemos que se generen, querido Juan Pablo, estos espacios donde podemos debatir y podemos generar propuestas razonables y sobre todo aclarar dudas de ustedes y nuestras para que el día que salga esta norma realmente sea una norma que mejore al sector, que le cambie la cara a los agentes inmobiliarios, que se pierda esa inseguridad jurídica de la que hablaban ustedes, que la conocen mejor que yo, como bien decía Franz, yo no soy inmobiliario, pero que no afecten los intereses de nadie y que sobre todo sean transparentes. Con eso me termina mi intervención, querido Juan Pablo, una vez más, gracias. No sé si Ian tiene algo que decir. Ian, por favor, si tienes algún aporte para ya concluir. Yo les agradezco mucho, Eduardo, por la intervención, por los puntos. Ian, no sé si quieres aportar algo más. No, querido Juan Pablo, ya Eduardo ha manifestado toda la posición en la institución. Al igual que Eduardo, desconocemos esa carta que hizo mención Franz. Seguramente no nos las comunicaron de forma directa, pero haremos la respuesta técnico-jurídico como es necesario. Solamente eso, querido Juan Pablo. Buenísimo, buenísimo, Ian. Bueno, yo quiero agradecerles a todos por la participación, por la presencia. Franz, súper válida, creo que es una posición muy clara, donde realmente nos has puntualizado muy bien este nuevo proyecto que han presentado, los diferentes puntos de vista, las observaciones. Creo que todo va enriqueciendo un panel que en última instancia lo que quiere es buscar cómo cambiar, hacer que realmente el rubro vaya transformando, vaya mejorando. Creo que es la intención que todos tenemos, que todos los rubros vayan desarrollando, vayan adecuándose a las nuevas condiciones del mercado. Creo que hay mucho trabajo que se tiene que hacer de por medio y creo que valga la oportunidad para acercar partes, para que ustedes ya se pongan de acuerdo, que sigan esta intervención, esta discusión y que vayan realmente aclarando las dudas que a veces surgen y que a veces es necesario ir poniéndolas claro. Muchas gracias, Arturo, también por tus aportes súper válidos, muy valiosos. Creo que el entorno se está dando. Yo los invito como instituciones, CAINCO, CAINCRUZ, a acercarse más, a trabajar bien en conjunto y realmente que estas iniciativas no queden ahí por falta de apoyo, que queden sueltas, que queden plasmadas, que queden retrasadas o que queden olvidadas por falta de apoyo. Creo que la intención que deberíamos tener todos es trabajar en equipo y aportar desde nuestro punto, ¿no? Y aportar con todo lo que podamos. Nuevamente les agradezco y los invito a seguir asistiendo a Bolivia Real Estate y seguro en una próxima ocasión vamos a tener todo el placer de volver a replicar o continuar un panel similar. Muchas gracias.